Bienvenido a un ejemplo sobre cómo restar un número mixto de un número entero. Veremos dos métodos para determinar los 5 menos 2, 1, 6. Para un método, usaremos fracciones impropias y para un segundo método usaremos números mixtos. También modelaremos la diferencia usando las barras de fracción a continuación. Observe que aquí hay un modelo para 5, donde cada rectángulo representa una unidad, y aquí hay un modelo para 2, 1, 6, y debido a que estamos restando 2, 1, 6 de 5, queremos eliminar o quitar esta cantidad de esta cantidad. Usando fracciones impropias, el primer paso es escribir 5 y 2, 1, 6 como fracciones impropias. Para escribir 5 como una fracción impropia, escribimos 5 con el denominador de 1. 2, 1, 6 como fracción impropia tendrá un denominador de 6, y el numerador es 6 veces 2 más 1, que es 13. Si nos fijamos en el modelo para 2, 1, 6, y cortamos todas las piezas en el tamaño de 1, 6 de una unidad, podemos ver que 2, 1, 6 es igual a 13, 6. Ahora, antes de restar, necesitamos tener un denominador común, con suerte el denominador menos común, y la razón por la que necesitamos esto es porque necesitamos que todas las piezas sean del mismo tamaño. Bueno, el mínimo común denominador es el mínimo común múltiplo de 1 y 6, que es 6. Necesitamos escribir ambas fracciones impropias como fracciones equivalentes con el denominador de 6. Bueno, 13, 6 ya tiene un denominador de 6, para escribir 5, 1 como una fracción equivalente. Con el denominador de 6, multiplicamos el numerador y el denominador por 6. Tenga en cuenta que esto nos da 36. Si volvemos a nuestro modelo por 5, si cortamos todas las piezas en el tamaño de 1, 6, podemos ver que tendremos 36. Observe que 5 equivale a 36. Y ahora que tenemos un denominador común, o ahora que todas las piezas son del mismo tamaño, podemos restar. El denominador sigue siendo el mismo. El numerador es 30 menos 13, que es 17. La diferencia es 17, 6. Pero observe que esta es una fracción impropia. También escribamos esto como un número mixto. Para hacer esto, dividimos 17 por 6. Hay dos 6 en 17. 2 por 6 es 12, restamos la diferencia es 5 y, por lo tanto, el cociente es 256. Lo que significa que 17, 6 es igual a 256. Volvamos y miremos nuestro modelo. Queremos eliminar 13 copias de 1, 6 de 30 copias de 1, 6. Sigamos adelante y hagámoslo. Nuevamente, queremos eliminar estas 13 copias de 1, 6. De estos 36, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 eliminados del 36, y observe cómo nos queda un total de 6, 12, 17 copias de 1, 6. Que también es igual a 256. Ahora encontremos la diferencia nuevamente usando números mixtos. Nuevamente tenemos 5 menos 2, 1, 6. 1/6. Observe cómo no tenemos una fracción aquí para restar 1, 6, lo que significa que debemos realizar un intercambio. Cambiaremos una unidad de las 5 por 6, 6. Para comprender mejor esto, veamos este modelo aquí. Podemos cambiar esta unidad por 6, 6. Lo que significa que puedes escribir 5 como 4, 6, 6. Mirando esto con más detalle, si comenzamos con 5, sabemos que 5 es igual a 4 más 1, y 1 es igual a 6, 6, podemos escribir esto como 4 más 6, 6, que es 4, 6, 6. Y nuevamente, necesitamos hacer esto porque necesitamos restar este 1, 6. Así que dejaremos 2, 1, 6 igual. Y ahora restamos 6, 6 menos 1, 6 es 5, 6, y luego restamos los números enteros, 4 menos 12 es 2, y notamos cómo obtenemos la misma diferencia. Volviendo al modelo por última vez, queremos eliminar esta cantidad de esta cantidad. Primero eliminemos este 1, 6, ahora eliminaremos estas dos unidades. Supongamos que elimina estas dos unidades, observe cómo nos quedamos con 2, 5, 6.
que de nuevo es nuestra diferencia. Espero que hayas encontrado esto útil.